Dios. Hablando claro, porque no callaremos lo que Jesús dijo que hablemos. Hablando claro, desde Denver, Colorado. ¿Por qué callar lo que Jesús dijo que hablemos? Programa informativo, cultural, apologético, en defensa de la fe cristiana. Esperamos poder ser una bendición en tu vida. Es el deseo de nuestro corazón que juntos aprendamos las verdades de la palabra de Dios. Hablando claro, porque no callaremos lo que Jesús dijo que hablemos. Hablando claro, desde Denver, Colorado. ¿Por qué callar lo que Jesús dijo que hablemos? Programa informativo, cultural, apologético, en defensa de la fe cristiana. Esperamos poder ser una bendición en tu vida. Es el deseo de nuestro corazón que juntos aprendamos las verdades de la palabra de Dios. Hablando claro, porque no callaremos lo que Jesús dijo que hablemos. Hablando claro, desde Denver, Colorado. ¿Por qué callar lo que Jesús dijo que hablemos? Programa informativo, cultural, apologético, en defensa de la fe cristiana. Esperamos poder ser una bendición en tu vida. Es el deseo de nuestro corazón que juntos aprendamos las verdades de la palabra de Dios. Hablando claro, porque no callaremos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más. Este es tu programa Hablando Claro, que es traído a ti por la Iglesia de Dios, el Árbol de la Vida. Yo soy el Pastor Gutiérrez, quien te saluda. Quiero darte gracias por darnos la oportunidad de poder llegar a ti a través de estos breves videos que venimos haciendo ya durante tiempo. Gracias por tu aceptación, gracias por tu participación, gracias también por compartir los diferentes programas. Vamos a hacer una breve reflexión acerca de este tema. He estado pensando un poco. Siempre es importante, ¿verdad?, que tengamos tiempos para poder reflexionar. El Señor ha estado poniendo algunas cosas en mi corazón relacionado a temas como este y como ustedes saben, siempre tratamos diversidad de temática a través del programa de Hablando Claro, así que les agradecemos de antemano por seguirnos. Vamos a ver el tema acerca de dinero bendito o dinero maldito. Hay algunos pasajes en la Biblia que nos dejan ver que si nosotros no guardamos nuestro corazón y en un momento dado empezamos a prosperar, empezamos a ser bendecidos por Dios, nuestro corazón se puede apartar de Dios. Pablo le hablaba a Timoteo y le decía que la raíz de todos los males era el amor al dinero. Dice que el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Yo creo que sería una hipocresía el decir que la gente, que todos de alguna u otra forma no queremos vivir bien. Dentro de nuestros instintos tenemos el instinto de seguridad. Ese instinto de seguridad pues siempre nos lleva a querer buscar vivir cada día mejor. No tiene nada de malo. Una de las cosas que la Biblia condena es la cuestión de cuando el corazón del hombre, el corazón de la mujer cambia su amor, en este caso por el dinero. Jesucristo decía que no podemos servir a dos amos, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y fíjense que cuando Jesucristo habló acerca de no podemos servir a Dios y a las riquezas, esa palabra riqueza era atribuida a un Dios. En aquellos tiempos, que el nombre de ese Dios en el griego es Mamón, ese es el nombre del Dios de las riquezas. La gente acudía a ese Dios porque se creía que ese Dios pues les ayudaba para poder tener riqueza. Entonces había quienes de alguna u otra forma pues se acercaban, querían acercarse a Cristo, pero no querían dejar de servir o adorar a ese Dios Mamón, que era el Dios de las riquezas. En la Biblia vemos una escena, se han de acordar que vemos una escena de aquel joven rico, si se acuerdan. Aquel joven rico dice que fue a donde Jesús, hincada la rodilla delante de él, le dijo: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le mencionó varios de los mandamientos y el joven le contestó: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y entonces este joven era un hombre rico. La Biblia de hecho lo menciona así, como un joven rico. Y Jesús le dijo: una sola cosa te hace para ser perfecto, o sea, para completar y que tú entres a la salvación. Eso es lo que le está dando a saber nuestro Señor Jesucristo a ese joven.
Y le dice el joven, ¿qué? Y le dice, anda, ve, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, y entonces tendrás herencia en los cielos. Pero la Biblia dice que el joven, al oír esta palabra, se entristeció y se dio la vuelta y se fue, porque tenía muchas posesiones. Es importante que nosotros entendamos que Jesucristo, la intención de Jesús, no era que el joven se quedara pobre. La situación que está pasando con ese muchacho es que en el corazón de ese joven estaba entronado el dios Mamón, el dios de las riquezas. Y ese joven fue confrontado por Dios para que él entregara lo que más él amaba. Cristo sabía que lo que más él amaba era eso. Y entonces en este caso le pidió eso a él específicamente, no lo hace con toda la gente de la misma manera, pero este joven decidió irse, no aceptó. Ahí fue donde nuestro Señor Jesucristo usó aquellas palabras que vemos, que cuán difícil le va a ser entrar a un rico al reino de los cielos. Pero también habla acerca de no podemos servir a Dios y a las riquezas, porque menospreciarás a uno y amarás al otro. Entonces, tiene que haber un equilibrio en cuanto a lo que va pasando en nuestras vidas, porque hay mucha gente que de alguna manera empiezan a ser bendecidos por Dios y se olvidan de Dios. Y eso es muy triste, hermanos. La verdad es muy triste ver cristianos, ¿no? Vemos cristianos que posiblemente el Señor nos sacó de la miseria. Y digo nos sacó porque hasta entre esos me incluyo yo, tu servidor. No teníamos, como dicen a veces secularmente o vulgarmente, no teníamos ni dónde caernos muertos. Y entonces Dios en su gracia, en su misericordia, en su bondad, en su amor, empieza a derramar bendiciones sobre nuestras vidas de una o de otra manera. Y empezamos a tener, ¿no? Es el caso de mucha gente, muchísima gente que ha venido a Cristo, ha tenido esas bonitas experiencias de parte de Dios. Entonces empieza el Señor a dar. Y ahí es donde uno tiene que, va a ser confrontado muchas veces en su corazón, hermanos, porque las palabras de Dios tienen mucha verdad, son muy profundas. Entonces Pablo le dice a Timoteo, los que quieren enriquecerse caen en tentación y codicias necias y dañosas que unen a los hombres en perdición. Y hablaba acerca de eso. Y le dice Pablo a Timoteo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Escucha esto, es el amor al dinero. Entonces, cuando alguien pone su afecto en el dinero, es capaz de hacer a un lado a Dios en su vida. Entonces, Dios pone el dinero, lo presenta como un Dios para en este caso, para toda la humanidad, ¿no? Pero específicamente hablando en la Biblia, para el creyente. Entonces, Jesucristo está dando un mensaje a nosotros, su pueblo, para que guardemos nuestro corazón. Yo puse ahí algunos dichos, ¿no? Seculares. Mi madre dice en alguna ocasión, que es algún dicho que se me quedó muy impregnado, decía o dice ella que el dinero no cambia a la gente, la muestra tal cual es. Entonces, porque hay dichos que dicen, ¿no?, que el dinero cambia a la gente. Dice ella, no, el dinero no cambia a la gente, la muestra tal cual es. Puede pasar. Otro dicho secular que dice que el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Y hay mucha gente, desgraciadamente, que pierde el piso, empiezan a tener y pues ya se sienten inalcanzables, ¿no? Incluso empiezan a ser selectivos, clasistas, se pueden volver hasta racistas, porque ya empiezan a ver otros tipos de personas mal, ciertas personas con cierto racismo y cierto rechazo. Tiene uno que cuidar mucho su corazón, hermano. Y esto va dirigido a todos nosotros, los cristianos, porque hay gente que llega a tener y está perdiendo de vista a Jesucristo. Y esa es la realidad de las cosas, que están ya hay una situación de trono en su corazón, del Dios de las riquezas, el Dios Mamón, sobre de ellos, terrible, que han cambiado a Dios por las riquezas, que han cambiado a Dios por la prosperidad,
que han cambiado a Dios por casas, por carro, por joyas, por cuenta de banco, por dinero. Escucha que la palabra de Dios no dice que el dinero en esencia sea malo el tenerlo. Pero dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, dice Pablo, dice, se extraviaron de la fe. O sea, se extravían, se apartan de la confianza que deberían tener a Dios, se extraviaron a la fe, pero lo más peligroso de eso dice que, y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, hay advertencias para aquellas personas que se van y se extravían de la fe, de su confianza hacia Dios, ¿sí? Y ya dejan de ver a Dios y empiezan a poner su esperanza en las riquezas, porque las riquezas son inciertas, hermano. Las riquezas son inciertas. De hecho, tú las puedes tener hoy y si mañana el Creador le place, puede mover todo y que se desaparezcan. A través de uno de los profetas del Antiguo Testamento, el profeta Ageo, el Señor le habla a su pueblo Israel y a los edomitas, perdón. Bueno, también en Ageo. Y una de las palabras que Dios usa ahí, habla al pueblo y dice que están sembrando mucho, están recogiendo poco y les está hablando eso. Y luego le dice, ustedes van a encerrar en casa y yo lo disiparé en un soplo. O sea que cuando menos se den cuenta, ¡pum!, va a desaparecer. ¿Es posible eso? Claro que es posible. Ahora cuando se han de acordar el golpe tan terrible que hubo en la economía de acá de Estados Unidos, cuando los avionazos, ¿se acuerdan? Del 11 de septiembre. ¿Qué pasó? Gente millonaria terminó colgada porque toda su confianza y su esperanza, su base de ellos era el dinero. Terminaron colgados porque perdieron millones de dólares a través de este golpe cuando vino la recesión y la economía se fue para abajo y muchísima gente se empobreció de la noche a la mañana. Entonces, tenemos que guardar nuestro corazón. En el libro de Deuteronomio hay un pasaje que nos advierte el Señor en el capítulo 8, versículo 11 en adelante, y le dice el Señor a su pueblo y nos lo dice también a nosotros. Y pon atención, por favor, en este pasaje, porque es un pasaje que nos permite ver de alguna manera para que tengamos cuidado en nuestro corazón y que las riquezas no nos hagan, o no, las riquezas o la prosperidad, no sé, un carro que te dé Dios. Es que hay gente que con cualquier cosa se deslumbra. Tal vez nunca tenían carro, llegan a tener su carrito y ya al rato ya sienten que ya eso es todo, que ya con eso no necesitan de Dios, su casita, un poquito de dinero y se olvidan de Dios. Mucho cuidado con eso. El corazón, dice la palabra de Dios, que es engañoso. Dice la Biblia, engañoso es el corazón y perverso. Es tan engañoso que a mucha gente les hace creer que inconscientemente, porque lógicamente no lo piensan de esa manera, pero les hace creer que son el propio Dios de su propio universo. Y ya por eso se olvidan de Dios. Cuando antes buscaban a Dios para que Dios los bendijera y para que Dios les proveyera y les supliera, ahora dejaron de buscar a Dios porque creen que ya son los creadores de su propio universo, los constructores de su propio universito, incierto, vano, porque puede caer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo eso porque es muy triste, desgraciadamente, personas que han llegado a tener todo de parte de Dios, que conocían a Dios, y que de la noche a la mañana se les fue todo para abajo. Hay muchos casos así, hermanos. En la Biblia incluso hay registros ahí. Si tú lees, es muy común el ver el testimonio del rey Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel. El rey Nabucodonosor era un hombre riquísimo, con un poder imperial terrible, tremendo en su época. Y hubo una advertencia porque ese hombre, en su corazón un día, despertando de su palacio, se asomó y vio toda Babilonia que había sido construida en su tiempo. Y él dentro de su corazón dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder? Y entonces viene un juicio de parte de Dios, de tal manera que lo dejó como un animal, sin sentido, comiendo hierba entre los animales del campo, loco prácticamente, quedó loco,
durante 7 años. Al final de cuentas se arrepintió y Dios restituyó mucho de lo que había perdido. Entonces, ¿es posible? Sí. Ahí está el caso de Job también. Job era un hombre riquísimo y de la noche a la mañana, uno tras otro golpe, de tal manera que lo dejó en la pobreza, lo dejó en la miseria y enfermo. Sí, hay una enseñanza detrás de lo que le pasó a Job, pero lo que yo quiero que observemos es que esas cosas son posibles en la vida del ser humano, para que tengamos cuidado y tengamos temor de Dios. Entonces, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11, dice la palabra de Dios: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y fíjate lo que dice la Biblia. Este es un mensaje de Dios, sobre todo para aquellas personas que en un momento dado no están guardando su corazón, y para nosotros también, para prevenirnos, que no nos descuidemos, porque hay quienes no están guardando su corazón y llegan a tener, y hoy se les ha olvidado que hay un Dios que fue el que les bendijo, y se sienten los dioses de su propio universo. Y dice: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas, estoy hablando de cuestiones materiales, tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y le dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra ustedes, contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová vuestro Dios. Por cuanto no habéis atendido la voz de Jehová vuestro Dios. Esto es una advertencia. Algunas personas pueden decir: pero es que eso Dios se lo dijo a su pueblo Israel. No, a nosotros también Dios nos sacó del desierto del mundo. A nosotros también nos ha dado maná, su palabra, comida que no conocíamos, ¿verdad? La palabra, de hecho la Biblia dice que Jesús es el maná que descendió del cielo. Entonces, también nos ha afligido, también nos ha dado, y también Él nos exhorta para que no nos olvidemos de Él. ¿Por qué? Porque es una exhortación para que tú y yo cuidemos nuestro corazón, no sea que ya una vez que empecemos a tener, se nos olvide. Esto es algo que tenemos que reservar, este temor en nuestro corazón fuertemente, tenerlo presente, tenerlo consciente, porque el dinero, las cosas materiales, los bienes que empiezan a suceder, la prosperidad, incluso esto abarca todo, Hay personas que muy humildemente caminan con el Señor, de repente ya hacen su carrera, se titulan, y una vez que se titulan, agarran su buen trabajo, ya creen que ya llegaron a la cima de lo que querían, se olvidan de Dios, hacen a Dios a un lado, y empiezan a volver a su carrera un Dios para ellos o para ellas. Empiezan a volver su trabajo un Dios para ellos o para ellas, porque idolatrar o crear un Dios, porque acuérdense que los dioses falsos son creados por el hombre. Tú puedes hacer de un Dios tu trabajo, tú puedes hacer de un Dios el dinero, tú puedes hacer de un Dios las cosas materiales, puedes hacer de un Dios joyas, puedes hacer de un Dios todo ese tipo de cosas. Y esto va a provocar que tu corazón se aparte de Dios y que vayas detrás de ese otro Dios que está jalando más tus anhelos, que está jalando más tus deseos, que está jalando más tu atención y que está jalando más tu amor. Y estás apartándote del Dios que es el Dios que te dio lo que tú tienes, si es que tú lo reconoces, porque hay gente que hasta eso llega al punto donde no lo reconocen, ¿sí?
no lo reconocen, que es Dios el que lo ha hecho. No, es que yo soy bien inteligente, por eso me quemé las pestañas estudiando y por eso me he esforzado para poder tener lo que tengo. No, tú tienes lo que tienes porque a Dios le ha placido. La palabra de Dios dice, todo es tuyo, Señor. Todo lo que hay en los cielos y debajo de la tierra es tuyo. ¿Sí? Y la Biblia dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Dios nos lo da. Tú y yo no somos dueños de nada. De hecho, la Biblia nos enseña, Job, ¿qué le pasó cuando se quedó sin nada? ¿Qué dijo él? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así como llegaste, encueradito, encueradita, así te vas a ir, sin nada. ¿Por qué? Porque esto es vanidad. Entonces, no podemos nosotros poner nuestro amor, nuestro afecto en las cosas vanas que van a desaparecer tarde o temprano y olvidarnos de Dios. Y escucha lo que estoy diciendo, no es que sea malo eso, pero desgraciadamente ve uno a través de la trayectoria, en el caminar cristiano, ve uno personas que llegan a un momento donde empiezan a tener y ya sienten que hasta el piso que pisan no merece que pasen por él. Creen que les tienen que poner carpeta roja, como en el mundo, que tienen que tener privilegios. Empiezan a comportarse con arrogancia, cambian su manera de comportarse, su manera hasta de pararse, su manera de tratar a la gente. Se les olvida de que posiblemente algunos vinieron de la miseria y que a veces a lo mejor ni para comer tenían, y hoy que tienen, pues entonces se olvidan de Dios, su corazón se enorgullece, muchos se hacen arrogantes. No todos, pero sí, el dinero puede llegar a hacer este efecto, las cosas materiales, en el corazón de mucha gente. Guarda tu corazón. Si en un momento dado Dios te bendice, agradécele y no te olvides que Él es el que te da la fuerza para poder hacer lo que tú tienes en el día de hoy. Y tú tienes que aprender a ser agradecido para que la bendición de Dios se siga manteniendo limpia, sin tristeza. La Biblia dice, la bendición que da Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Sigue siendo el mismo hombre, la misma mujer, comportándote con humildad, no siendo soberbia, prepotente, déspota, que te sientas que empieces a ser selectiva en tus amistades. Como ya tengo dinero, como ya tengo posesiones, ahora me voy a juntar con puras que tengan lo mismo, con puros que tengan lo mismo. Esa es pura hipocresía. Cuida tu corazón, cuidemos nuestro corazón. Esa es una pequeña reflexión acerca del dinero, que tenemos que cuidar nuestro corazón, hermanos, porque por causa de esto, la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Tú y yo sabemos que la gente por el dinero mata, la gente por el dinero es capaz de hacer cualquier cosa. Muchos están en la cárcel porque pues robaron un banco, los cacharon. ¿Qué fue lo que los motivó? Pues ir a agarrar el dinero. ¿Sí? La gente ha matado para cobrar seguros de vida. O sea, es una situación terrible, la cual nosotros tenemos que aprender a guardar. Nuestro corazón tiene que estar entronado a nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera todo lo que fluya a través de nosotros pues va a ser una bendición de parte de nuestro Dios, que le vamos a dar gracias a Él, lo vamos a honrar, lo vamos a reconocer. Permítanme rápidamente saludar a nuestros hermanos que tengo en línea en Facebook. Mándenos un saludo, permítanos saber de dónde nos estás viendo. Si he detectado algunos que nos escriben a veces de otros estados, de otros países, ciudades lejanas. Dios les bendiga, hermanos, nos da alegría el poder compartir con ustedes. Y nuestro hermano Javier, Dios te bendiga, hermano. Raquel, Dios te bendiga. Bianca, Dios te bendiga, hermana Bianca. Luis Peña, el Señor sea con ustedes. Dios te bendiga, hermano Nazario. Dios te bendiga. María Ochoa, Dios le bendiga. Erika y todos los demás que están conectados ahí, Dios les bendiga. Hay algunos que no los logro alcanzar a leer, pero más adelante, ya cuando se termina la transmisión, entonces ahora sí tenemos la oportunidad de poder ver todas las personas que escriben y las que ponen sus mensajes. De antemano, muchísimas gracias, porque pues es una manera de poder aportar un poquito, ¿verdad? Quisiera traerte un mensaje. Los que ven ahí detrás de la pantalla no son billetes de veras, para los predicadores de la prosperidad. Quisiera traerte un mensaje donde a veces
donde te motive a seguir detrás de todo esto. Hermano, fíjense qué bonito Dios cómo nos da principios. En el libro de Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 28, nos habla la palabra de Dios. Lo siguiente, ¿no? Habla de todas las bendiciones que Dios le había prometido a su pueblo Israel. Guardemos nuestro corazón, hermanos. Guardemos nuestro corazón porque es triste ver, a mí como pastor, por supuesto, me toca continuamente ver gente soberbia que Dios les ha bendecido, que luego sienten que pues ya no merecen ni siquiera la amistad ni el saludo de la gente que los rodea. No sean prepotentes, no sean soberbios. Acuérdense que Dios es el que les ha dado lo que han tenido. Y esto es un mal, es un daño, es un cáncer en la vida de mucho ser humano que no ha tenido muchas veces y que de repente empiezan a tener, pierden el piso, empiezan a ver a la gente hacia abajo. Algunos posiblemente hasta ni para zapatos teníamos, andábamos en el camión en nuestros países. Y no es que sea denigrante, quiero resaltar esto, no es que sea denigrante, no, estoy hablando de la actitud, el hecho de que anduviéramos en el metro, en el camión, anduviéramos con zapatos viejitos, no estoy hablando en cuanto a eso en un sentido faltando respeto, no, sino que hay muchos que Dios nos ha sacado de situaciones así donde a veces ni para comer teníamos y luego empezamos a tener y ya sentimos, o sea, empezamos a de una manera tan soberbia, tan prepotente, tan déspota, la verdad es que gente así cae muy mal. Sí, cae muy mal porque empiezan a hacer cosas que no eran cosas parte de ellos ni de ellas. Y hay personas así que se vuelven clasistas. El dinero se les sube a la cabeza, las cosas materiales, ya traen su carrito bueno y a veces ya ni quieren ni saludar, traen sus alhajitas y se sienten los ricos de las colonias, traen sus casitas que Dios les ha dado y sienten que, pues, o sea, una situación, actitud fea y que Dios no le agrada eso. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón. Fíjate lo que dice Deuteronomio. Qué bonito es esto, capítulo 28, versículo 1, dice este pasaje: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y fíjate lo que dice Dios en su palabra: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Las bendiciones de nuestro Dios, hermano, eso es lo bonito. Tú caminas con Dios y hay una bendición que es totalmente legítima, pero nosotros, por malvados, por malagradecidos, las podemos volver ilegítimas y empezamos a irnos detrás de ello y nos apartamos de Dios. Por eso dice Pablo, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque por el dinero la gente se aparta de Dios. Por las cosas materiales la gente se aparta de Dios. Por tener más, la gente se aparta de Dios. Guarda tu corazón, esfuérzate. Si Dios te está bendiciendo, hermano, si Dios te bendice, hermana, ¿cuál debería ser nuestra reacción como hijos de Dios, viendo que nuestro Dios nos está bendiciendo? Pues entregarnos más a Él, darnos más a Él, agradecerle más a Él, porque reconocemos que es Él el que nos está dando. Que es Él en su bondad el que se volteó su mirada hacia nosotros y le plació darnos ese carrito, esa casita, ese poco dinero en la cuenta del banco, ese trabajo, ese negocio. Es Él, no te lo atribuyas a ti. No te lo atribuyas a ti y le robes la gloria a Dios. Es muy peligroso. En la Biblia encontramos personas que le quisieron robar la gloria a Dios. Hermano, no les fue para nada bien. No les fue para nada bien. ¿Qué pasó con el rey Herodes? En la escritura nos habla de que un ángel del cielo llegó, lo hirió, su carne se comenzó a pudrir y comenzó a llenarse de gusanos y murió comido de gusanos. ¿Por qué? Por haberle robado la gloria a Dios. No le robes la gloria a Dios, hermano. Hay gente que levanta su mano contra el Altísimo, comportándose de esa manera. Y es muy triste, porque las caídas son terribles. A uno de su pueblo le dijo el Señor, hablando acerca de ese comportamiento: si te remontares como el águila,
Y lo primero que le dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, y que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Y le dice el Señor, si te remontares como el águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré. Tengamos temor de Dios, hermanos, porque Dios da y Dios quita, ¿sí? Y, lógicamente, cuando estamos con el Señor, si Dios da, hay contentamiento. Si Dios quita, hay contentamiento porque estamos con el Señor. Eso es lo que vemos en los hombres de Dios, en las mujeres de Dios. Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pablo, ¿sí? Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. He aprendido a vivir cualquiera que sea mi condición, sé tener abundancia, sé tener escasez, y empieza a hablar Pablo y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando la gente se aparta de Dios, luego pasan terribles, profundas vergüenzas, profundas tristezas, porque se les quitó su Dios. Tengamos temor de Dios, hermanos. Nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a cuidar nuestro corazón, porque nuestro corazón está muy perverso. Eso la palabra de Dios lo dice. Engañoso es el corazón y perverso. Y si te pones a estudiar la palabra perverso, es que está torcido, que tiene una inclinación. En el libro de Génesis dice la Biblia que Dios vio que el corazón del hombre se inclinaba hacia el mal siempre. Entonces nuestro corazón, ¿sí? Nuestro corazón se inclina hacia el mal. Empieza a apartarse de Dios, es muy fácil de engañarse. Entonces cuida tu corazón. Por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, dice la palabra de Dios, de él mana la vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermano, porque esa es una de las cosas que el Señor nos advierte. Cuidemos nuestro corazón. Si el Señor te ha bendecido, agradécele. Esto estoy hablando en un sentido general. Estoy hablando, bueno, específicamente en cosas materiales. Sí, hay otro tipo de bendición, pero ahorita exclusivamente estoy dirigiéndome en cosas materiales, sea dinero, cosas materiales, carros, casa, joyas, no sé, cuenta del banco. Y tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, guarda tu corazón. No seas soberbio, no seas prepotente, no seas déspota, no humilles a la gente que no lo tiene. No seas malagradecido con Dios. Acuérdate de dónde Dios te sacó. No, pero yo nací en una casa rica y mis papás fueron influyentes y mis papás fueron riquísimos y teníamos mucho dinero. Yo no sé lo que es la pobreza. Pues dale gracias a Dios también por eso. Sí, pero si eres de las personas de las cuales Dios nos ha sacado yo lo digo de esa manera en mi caso personal, desde la basura, nos ha sacado desde la basura y consideras que te sacó de una vida triste, de una vida pobre, de una vida de necesidad, y hoy el Señor te tiene en otra posición, dale gracias a Dios, trata bien a la gente, no seas soberbia, no seas soberbio, no humilles a la gente, ¿sí? No te sientas altivo y no te sientas que tú eres el que has hecho eso. Dios te lo ha dado y eres el que ha tenido misericordia de ti o de los tuyos, y lo que tú tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer, lo que tenemos que hacer es darle siempre la gloria a Dios, darle gracias a Dios, porque las caídas que también la Biblia nos deja ver de personas fueron muy dolorosas y cosas también que uno muchas veces aprende a ver. Hemos llegado a tener testimonios de personas. Me acuerdo una vez que un hermano me pidió, déjeme dar mi testimonio, advertirle a la gente que tengan mucho cuidado, que no se aparten de Dios, porque mire, yo tenía esto, tenía un buen trabajo, una buena posición, tenía mi casa, tenía mi esposa, tenía mis hijos, pero empezamos a tener mucho, empezamos a apartarnos de Dios, empezamos a hacer cosas que no estaban correctas y todo se fue para abajo, todo. Una vez fuimos a ver un hombre, este hombre se le predicó de Cristo, se estaba muriendo, riquísimo el hombre, era un hombre que tenía una compañía muy próspera, se estaba muriendo, los médicos no le podían decir de qué se estaba muriendo, pero él se estaba muriendo y fuimos a visitarlo. Ya estaba perdiendo propiedades porque pagos eran muy excesivos, los que tenía que hacer. Era un hombre que tenía que producir mucho y ya estaba perdiendo la vida, la salud. La familia, escucha bien lo que te voy a decir, la familia de este hombre
ya tenía prácticamente la cama, su cama de él, la tenía ya apuntando hacia la puerta, esperando ya nada más a que se muriera, secándose en vida, lentamente, ¿sí? Ya pereciendo después de tantísimo dinero que tuvo. Ver ese escenario así, ver cómo ya para la familia empezó a ser una carga terrible, que ya la familia, dentro de lo más profundo de su ser, ya querían que se fuera, ya querían que se muriera, porque estaba ya siendo una carga, los cobros estaban siendo excesivos, se estaba viniendo toda la economía para abajo, ¿sí? Después de que su Dios eran las riquezas. Tengamos temor de Dios, hermano. El Dios de la Biblia es un Dios vivo. El Dios de la Biblia nos advierte mucho en cuanto a esas actitudes. Tú y yo tenemos que guardar nuestro corazón. Y si el Señor te ha dado, agradécele. Y si no te lo ha dado, también agradécele. El Señor sabe por qué, ¿sí? Agradécele. ¿Por qué razón? Porque cuando tú eres agradecido en lo poco, el Señor te puede llevar a más. Pero una vez que te lleve a más, sigue siendo agradecido y sigue siendo recíproco con nuestro Dios en cuanto a su amor. Porque mucha gente, por amor a las cosas materiales, por amor al dinero, por amor a los carros, por amor a las joyas, han dejado a Dios y se han ido detrás de todo eso y se han olvidado del Dios que les dio eso que tienen ahora. Cuídate mucho. Esta era una pequeña reflexión que quería hacer acerca de las cosas materiales. Quería compartirlo contigo y poder compartir contigo este material. Gracias. Saludo nuevamente a nuestros hermanos que están conmigo conectados. Algunos de ellos, Patti, nuestra hermana Patricia Gallegos, Alexis, Dios te bendiga. Raquel, saludos de Sonora, México. Dios te bendiga, hermana. Hermana Jacqueline, Dios te bendiga. Patricia Mendoza, Dios te bendiga. Luis Torres, Dios te bendiga. Dice Patricia Gallegos, Dios guarde nuestro corazón y vida de caer en estas tonterías. Que puro complejo. Dios lo bendiga, pastor. Gracias, hermana. Ricardo Delgado, Rosalba Quintana, Juana Rodríguez, Jazz Beira y otros cuantos más que están conectados con nosotros. Gracias, hermano. Yo soy el pastor Gutiérrez de la Iglesia de Dios, el Árbol de la Vida. Escuche nuestro programa Hablando Claro, que transmitimos por Radio Luz 1650M, acá en el estado de Colorado, en la ciudad de Denver y los alrededores. Ahí estamos, escúchenlo. Todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, salimos ahí en esa estación con diferentes temas. Hay un programa para jóvenes, Hablando Claro entre jóvenes. Hay un programa para mujeres, Hablando Claro entre mujeres. Y tenemos otros dos programas, miércoles y jueves, de 1 de la tarde a 2 de la tarde. Ahí tenemos otro programa de mujeres también, Hablando Claro, de corazón a corazón. Y ahí puedes encontrar mucho tema, mucha diversidad, para que sigas alimentando tu corazón con la palabra de Dios y nuestro corazón se mantenga sumiso, se mantenga calmado para que obedezca a nuestro Dios. Conéctate a nuestros canales en YouTube, Hablando Claro Denver, en Facebook, Hablando Claro Denver también, y síguenos a través de las diferentes plataformas. Gracias por compartir los videos que estamos desarrollando. Ayúdenos a compartirlos. Es una manera de poder llegar cada día a más gente. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Los espero para el próximo video que hagamos. Y bueno, pues me despido de ustedes. Hasta la próxima. Lo que Jesús dijo que